Estimadas y estimados participantes, tengan ustedes muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos a este espacio virtual de aprendizaje abierto promovido por la Fundación UVirtual y la Universidad Arturo Prat. Mi nombre es Mariano Cabrera y me desempeño como director comercial en la Fundación UVirtual. En primer término, quiero agradecer a todas las personas que han solicitado su registro a este evento. Para este webinar en línea hemos recibido aproximadamente más de 400 registros de países como Colombia, México, Ecuador, Chile, Bolivia, Costa Rica y otros. Tenemos el honor de presentar al doctor Pedro María Sánchez, coordinador del programa de Magíster en Administración de Empresas con especialidad en Gestión de Proyectos en la Universidad Arturo Prat, quien nos ofrecerá un webinar sobre el uso de información histórica en el análisis de riesgos en proyectos de infraestructura. El doctor Pedro María Sánchez es ingeniero civil con maestría en Ciencias en Gerencia de Construcción por la Universidad de Nottingham, en el Reino Unido. Tiene un doctorado en Ingeniería cum laude por la Universidad Técnica de Dresde, en Alemania, con especialidad en Gerencia y Análisis de Riesgo. También certificado por el PMI como Project Manager Professional, PMP, y como Risk Manager Professional, PMI-RMP. Así que vamos a comenzar este evento con la conferencia del doctor Pedro María Sánchez para dar luego espacio a la realización de preguntas que ustedes pueden dejar escribiendo a lo largo del webinar en la sección de preguntas y respuestas disponible en la parte inferior de su pantalla. Al hacer sus preguntas, les pido por favor que escriban su nombre y apellido completo y también su país de residencia. Aclaro que las preguntas serán respondidas tras finalizar el webinar. A tiempo de reiterar mi profundo agradecimiento al doctor Pedro María Sánchez por su gentil colaboración, le dejo el micrófono para dar inicio a su webinar. Muchas gracias y doctor Pedro María Sánchez, el micrófono es todo suyo. Muy bien, muchas gracias Mariano y bienvenidos a todos ustedes donde se encuentren. Bien, como lo mencionaba Mariano, el tema es gestión de riesgos. La plática, el webinar va a versar sobre la parte básica de la gestión de riesgos, luego nos vamos a mover un poco a lo que es el proceso, un poco el análisis. Estaríamos terminando con lo que viene siendo el uso de información histórica para proyectos específicos, en este caso de infraestructura, y estaríamos cerrando el tema con la parte práctica, cómo es que trabajamos con los riesgos una vez que se ha hecho toda esa implementación. Más que nada es una presentación donde tocaré en cada diapositiva los puntos importantes, ya los detalles de cada uno sería cuando ustedes lleguen a tomar el curso, en este caso con nosotros, ya se verían los detalles de esa aplicación e implementación. Muy bien, iniciamos. Por respeto también al tiempo de cada uno de ustedes, la agenda del día de hoy, estaré tocando conceptos básicos, prácticos de la gestión de riesgos. A lo que voy es, prácticamente estamos en el libro y cómo nos salimos del libro a la implementación práctica, estemos brincando a procesos y herramientas, y terminamos con resultados y la aplicación de los mismos. Muy bien, el tema de riesgo no es novedad, ya está en la parte de la industria, en la academia, en instituciones públicas durante bastante tiempo. Aquí la pregunta es, ¿qué tanto le vamos a dar atención al riesgo? ¿Qué tantos recursos, qué tanta formalidad le vamos a dar a lo que es el análisis de riesgo? Esa es una primera pregunta que ustedes se pueden hacer en sus empresas o bien en su ámbito laboral. Hay un libro muy interesante que si ustedes lo pueden conseguir, es de lectura muy agradable. Está escrito por el doctor Savage, que aquí lo pueden ver. Este libro versa sobre el uso de los promedios. El uso de los promedios en la parte financiera y luego aterriza en la parte de riesgo. Esto tiene que ver bastante cuando ustedes analizan un riesgo, ustedes van a determinar probabilidades de ocurrencia de los riesgos. Y si ustedes se van, por ejemplo, con el 50% o con lo que viene siendo el promedio, eso les está a ustedes diciendo que tienen todavía un 50% de sobrepasar ese número o estar abajo de ese número. Entonces, es un libro muy interesante que quise compartir. Si alguno de ustedes quizás ya lo han leído o se los propongo. Y es básicamente, si ustedes siguen aquí la gráfica, bueno, el dibujo, en su parte izquierda ven cómo viene un promedio de 3 pies.
de 3 pies y de repente se cae. Hay un hoyo y luego otros 3 pies. Esto nos invita a nosotros a analizar qué hay más después de un promedio, qué otros posibles fenómenos o procesos o actividades pueden ocurrir que nos puedan desviar de ese promedio. Muy bien. La zona de riesgos no solamente es un punto, sino que es una área, es una zona. En este caso, si nosotros trabajamos con estimaciones, si nosotros trabajamos con procesos, si nosotros trabajamos con duraciones, si nosotros trabajamos, en este caso, con rangos, necesitamos asegurar ese rango. Y eso es donde trabaja la gestión y el análisis de riesgos, en definir cuál es la zona de riesgos y en base a eso poder definir nuestras contingencias. Tradicionalmente se opta por tener un estimado, por ejemplo, de un proyecto y es un solo punto. Es lo que se conoce como una estimación determinística. Cuando uno inserta el análisis de riesgos es cuando se traduce o se transforma en un análisis estocástico, que es cuando ya involucra una variación del costo. Y aquí, bueno, ustedes, el análisis de riesgos, ¿en qué les puede ayudar? Aquí, en este caso, la caricatura nos está enseñando que viene la gráfica, viene creciendo, luego baja, luego viene subiendo, de repente se cae. Entonces, el análisis de riesgos con la implementación y el seguimiento nos ayuda a después tener una explicación sobre los fenómenos que le pasan, en este caso, a los proyectos. En este caso, no tenemos una bola de cristal donde vamos a poder identificar todos los riesgos, pero sí tenemos una contingencia y tenemos acciones que podemos implementar para que esta caída, igual, si se va a suceder, no sea tan pronunciada o la pendiente sea diferente. Ahora, ese es otro estudio que lo hizo este señor, Ben Flyberg. En este caso, si ustedes tienen la oportunidad de leerlo, está muy interesante. Lo que quiero mencionar aquí es que causas más comunes de sobrecostos y causas más comunes de retrasos. Si nos vamos por los primeros 3, vean ustedes que tenemos situaciones con incremento en el precio de los materiales, una definición pobre del alcance del proyecto y las cuestiones o el ámbito legal de los proyectos. En la parte del tiempo, ustedes pueden ver que también se vuelve a repetir lo del alcance, algo también relacionado con lo que se conoce el diseño cuando no está bien definido, que existen huecos en el diseño, detalles que no se han aclarado, eso nos va a pegar en los riesgos y en este caso, la falta de aprobaciones del proyecto. A lo que voy es, ya hay análisis que nos dicen, cuidado, por aquí pueden venir los riesgos, por aquí pueden pasar. Esto está ligado a la información histórica. Ustedes, independientemente de la empresa donde trabajen, a lo que se dediquen, si ustedes llevan una documentación de sus costos actuales y cómo se comportan esos costos con sus tiempos, cuando se hace una revisión de esa información histórica, nos puede ayudar a nosotros a predecir de una mejor manera las contingencias de los proyectos. En este caso, este estudio me está diciendo que tengo que tener cuidado con lo que es la definición del alcance, por así decirlo, el segundo punto. El primer punto es, ¿qué está pasando con los materiales? Ese es el incremento de los materiales. Y en la parte del tiempo, vean ustedes que el diseño nos está causando retrasos considerables, ¿sí? Vean ustedes, el resumen de este estudio nos dice que en 9 proyectos de 10 sucedieron sobrecostos y esos sobrecostos cubrieron alrededor de 20 naciones en 5 continentes. Este estudio en este caso cubrió un periodo de 70 años. ¿Sí? Es un estudio muy interesante. También dentro de este estudio se dividieron en diferentes tipos de proyectos, 3. Lo que es la parte de ferrocarril, túneles y puentes y lo que son carreteras. Vean ustedes el sobrecosto en cada uno, cómo se presentó, y la desviación estándar, que es el rango de la media, ¿no? Vean ustedes aquí cómo se produció de una forma mayor en los túneles y en los puentes. Vuelvo de nueva cuenta a recordar que esto es información histórica que la podemos usar en proyectos futuros. Ya en la parte analítica, ustedes pueden tomar una variable, por ejemplo, pueden tomar la desviación estándar y
trabajar en su modelo de riesgo, en base ya a información histórica. Aquí, de toda cuenta, este estudio nos arroja diferentes proyectos, vean ustedes aquí, y dónde estuvieron nuestros proyectos, cuál fue el presupuesto aprobado, cuándo se terminó el proyecto y, en este caso, el costo final y lo que representa el sobrecosto, ¿no? Vean ustedes que en algunos proyectos el sobrecosto fue demasiado, ¿sí? Entonces, es solamente una lección aprendida de nuestra información. ¿Cómo podemos utilizar esa información? No sé si les ha tocado escuchar la teoría del cisne negro. Si no, los invito a que busquen al doctor Nassim Taleb. Él, básicamente, en la teoría del cisne negro nos dice que hay eventos dominantes que se pueden presentar en un proyecto. Es decir, cuando ustedes analizan sus proyectos y tratan de identificar los riesgos en el proyecto, pueden existir esos cisnes negros que pueden insertarse en su proyecto y prácticamente terminarlo, ¿no? Entonces, lo que nos invita a nosotros es a considerar variables externas que están fuera de nuestro control y cómo podemos nosotros de alguna manera ligarlas al proyecto. Un ejemplo, si nosotros sabemos que la economía global está moviendo demasiado el precio del acero o el precio del concreto, eso ya es una alarma para nosotros de considerar riesgos relacionados con las cantidades de acero o las cantidades de concreto, ¿no? A eso va, pero está muy interesante lo que es la teoría del cisne negro. Aquí la parte de contingencia y cómo podemos considerar esa contingencia a través de las fases. Ustedes tienen una fase de planeación, de programación, de diseño final. Cada empresa o cada institución puede tener diferentes nombres, pero esa es la cronología. A lo que voy, en cada proyecto ustedes van a tener costos que se conocen, es decir, que pueden cuantificar. Van a existir lo que conocemos riesgos, que es, conocemos el riesgo, por eso lo identificamos. Si no lo conocemos, no lo vamos a poder identificar. Una vez que lo identificamos, se dice que es conocido, pero lo que desconocemos es el impacto. ¿Qué tanto nos va a pegar al proyecto? ¿Sí? No conocemos la probabilidad. No sabemos cómo va a terminar esa probabilidad. Pero existe otra parte que es lo que se refiere a lo que no conocemos de lo que no conocemos. Y eso está relacionado con la parte anterior que les dije del cisne negro, ¿no? Solamente cuestión de cómo podemos representar el costo del proyecto a través de las fases. Lógicamente, vean ustedes que se va avanzando cronológicamente, se conoce más del proyecto en la parte de diseño, termina el diseño y ya logramos nosotros tener un control más de esta incertidumbre, porque aquí está la incertidumbre en la parte de planeación. Muy bien. Ahora, en términos de la gestión de riesgos, no se trata de que una sola persona lo haga y esa persona, nadie le pueda discutir, ¿no? Que tenga esa persona 20 doctorados o 20 maestrías y nadie pueda decir nada. La gestión de riesgos es un trabajo en equipo. Sí ocupan de un líder que sepa de riesgo, que sepa de análisis, y ocupan de un equipo de expertos que colaboren con ustedes en la identificación de esos riesgos. Hay distintas razones por las cuales esto debe de ser de esta forma. Algunas las voy a tocar al final de la presentación, pero ustedes necesitan tener ese apoyo de los expertos porque son ellos los que les van a ayudar a ustedes a identificar esos riesgos. Ustedes fungen como coordinadores de todo ese estudio y después en la parte analítica vuelven a retomar ese liderazgo. Ahora, se me hizo muy interesante esta que la tomé de una ilustración de la NASA, porque si ven ustedes esta estación espacial que está muy lejos de ser mi área de estudio, pero lo interesante es que ustedes ven distintos colores y cada color dice algo. Aquí nos está diciendo, vean el color de al menos en mi pantalla se ve un azul fuerte, oscuro, que dice que el impacto del riesgo es menor. Y si sube el color a que se ve un poco naranja, oscuro en el mío, me dice que el impacto es alto. Pero de todo esto es mi proyecto. Entonces, lo que quiero comentarles es, ustedes analizan todo su proyecto, porque no pueden dejar una parte de su proyecto sin analizar.
de todo eso, ustedes van a lograr identificar riesgos y algunos van a ser más críticos que otros. Y esos críticos son los que ustedes de inmediato tienen que tener acción de trabajo. ¿Sí? A eso se refiere esto de ayudarnos a ser más organizados. Me ha tocado en proyectos que identificamos hasta 50, 60 riesgos, pero imagínense en darle la atención a cada riesgo. Entonces, tenemos que ser muy selectivos. De eso se trata. Y bueno, aquí está ligado a lo anterior. Bueno, por aquí el jefe le dice al experto, ocupamos un análisis de riesgos. Y bueno, pues el experto de aquí brinca a su computadora, le da unos 2, 3 clics y le sale un montón de riesgos. Lo presenta al jefe y el jefe no los entiende. ¿Qué quiere decir? Bueno, no se trata de nomás, lo que sea es un riesgo. Hay formas de cómo controlar y saber que realmente es un riesgo. De entrada, un riesgo tiene un impacto y una probabilidad. El riesgo está en futuro, por eso tiene una probabilidad. Entonces, hay mecanismos que ustedes tienen que utilizar para poder hacer un filtro y que no todo eso que ustedes reciban se considere riesgo, porque al final de cuentas, acuérdense, si entra basura en su modelo, va a salir basura. Entonces, esa es parte de la calidad que se tiene que tener. Muy bien, ¿a eso se refiere esto? El análisis cualitativo, nomás lo menciono brevemente. ¿Qué nos da? Bueno, usamos la probabilidad, usamos el impacto que está acá, el paso número 2. El paso número 3 es juntar los dos. Juntas esta probabilidad con el impacto y nos da un resultado de riesgo. Es lo que nos dice el análisis cualitativo. Si el riesgo es alto, bajo o medio. Es lo que nos dice, pero no nos dice más. Por eso, brincamos al análisis. Aquí tengo un error, me disculpan, debe ser cuantitativo. Es cómo podemos captar el impacto de ese riesgo para nuestro modelo. Y aquí podemos, de lo más común que existe, es una distribución triangular y una distribución uniforme. Esa es la información de entrada que ocupa el modelo. No voy a entrar a detalles, simplemente mencionarles qué ocupan ustedes para el análisis. Ya un análisis, ya lo que se conoce de estocástico. Bueno, pueden utilizar la distribución uniforme y utilizan un punto óptimo que está aquí y un punto pesimista que está por acá. O bien pueden usar esto. O pueden utilizar lo que es la distribución triangular. Aquí ocuparían el optimista, el pesimista, pero también estarían ocupando lo que se conoce como más probable. La cuestión práctica es que a veces ustedes, si le preguntan a un experto, al menos en mi área me ha tocado saber que el experto le es más fácil decirles a ustedes un mínimo o un máximo. Cuando ustedes utilizan información histórica, ustedes tienen la ventaja de encontrar ese valor promedio, que sería el que va aquí en la triangular. Ahora, ¿cuál ventaja es la que ustedes les ofrece la triangular sobre la distribución uniforme? Si ustedes utilizan la distribución uniforme, su mismo nombre lo dice, cada evento que va aquí a lo largo de la distribución uniforme tiene la misma probabilidad de ocurrencia. Si ustedes utilizan la triangular, ven ustedes cómo la probabilidad de ocurrencia sube y luego empieza a bajar. Eso, cuando ustedes lo utilizan ya en un modelo, en varios riesgos, tiene un impacto en el resultado. Aquí la pregunta, no hay respuesta ahorita, solamente la pregunta para todos nosotros, ¿cuál es más realista para mi proyecto? Son solamente 2 distribuciones las que les he mostrado. Hay más distribuciones, pero la información histórica nos va a ayudar a decirnos, esta es la distribución más recomendada en base al comportamiento histórico de estas actividades. ¿Sí? Por eso es muy importante la información histórica cuando se tiene y después cómo la podemos procesar. Aquí, un análisis cuantitativo, si ustedes tienen una serie de actividades, ustedes pueden implementar lo que es PER y la PER les va a ayudar a determinar lo que es, si se recuerdan, es 4 veces el valor más promedio más el optimista más el pesimista entre 6 les va a dar este número. O pueden utilizar la simulación de Monte Carlo. Y la simulación de Monte Carlo es, toma números aleatorios de cada punto de su distribución y hace
una corrida del modelo que pueden ser 500 veces, 1000 veces, 5000 veces, calcula ese modelo. Por eso arroja al final una distribución de probabilidad como resultado, porque es como trabaja el método Monte Carlo. Es un método muy utilizado en la industria, se desarrolló en Estados Unidos en la época de la Segunda Guerra Mundial y en este caso en la universidad, si ustedes llegan a tomar el módulo que corresponde a riesgos, toca ese tema del análisis de riesgos con Monte Carlo, ¿no? Entonces, ¿qué arroja ese resultado? Bueno, arroja esta distribución que les había comentado. Vean ustedes, es el comportamiento del costo. Y si yo, por ejemplo, quiero saber cuál es el 50%, el costo probable que tiene un 50%, me voy aquí y me arroja un costo X. Pero, ¿qué pasa si yo quiero saber cuál es el 10% de sobrecosto o el 90% que yo tengo de asegurarme de que mi proyecto o mi actividad va a costar un costo determinado? Me voy aquí, que es el 90%, y me da un costo mayor. Es decir, este costo que está aquí cubre el 90% del área bajo la curva. Y eso me da un nivel de confidencia del 90%. Esto es factible con un análisis de Monte Carlo. Es una herramienta muy poderosa que básicamente toma en cuenta distintas variables, ¿no? No voy a entrar a detalle, pero es algo muy práctico que se utiliza y que en este caso lo utilizamos nosotros en la industria. Aquí otro ejemplo, vean ustedes cómo pueden, otra vez, el resultado con las probabilidades, el rango del costo y en este caso, perdón, si yo quiero saber cuál es el valor del 950, me voy a mi curva y choca con el 50%. ¿Por qué es importante esto? Si, por ejemplo, ustedes tienen un estimado de costos y ese estimado de costos, por así decirlo, es el 1000. Bueno, yo me voy aquí al 1000, me voy con mi gráfica y después determino cuál es el nivel de confianza de ese costo de 1000. En este caso sería casi el 80%. Pero ¿qué pasa si yo me voy y tengo un costo, un presupuesto de 850 y me voy aquí, choco con la gráfica y me dice, como cubre muy poca área, aquí está cubriendo muy poca área, prácticamente me está diciendo que mi estimado de costos tiene un nivel de confianza muy bajo, que puede ser menos del 20%. ¿Qué me dice eso menos del 20%? Bueno, que tengo una probabilidad de que del 80% de que mi costo sea mayor. Entonces, vean ustedes cómo el análisis, en este caso de riesgos con el Monte Carlo, nos ayuda a tratar de revisar las estimaciones y lo mismo se puede hacer en tiempo, en este caso en lo que es ruta crítica. Lo mismo. Aquí quiero tocar el tema rápido de las respuestas. Aquí está, hagan de cuenta que aquí está el gerente de proyectos arriba y dice, ahora, ¿qué hago con mi proyecto, no? Me brinco con el proyecto, ¿qué opciones hay que esté con el proyecto? En este caso, con los riesgos. Y aquí, tengan cuidado con esto, ¿no? Cuando ustedes tengan expertos, asegúrense que realmente sean expertos. Aquí le preguntan a este experto, pues no sé nada de lo que usted me está preguntando en el área, pero con mucho gusto le ayudo. Entonces tengan cuidado cuando ustedes hagan su análisis de riesgos, cómo van a tener esa información. En este caso, ¿cómo lo hacemos nosotros en la práctica? Damos la libertad a los expertos que nos digan su opinión y tenemos información histórica que nos ayuda a validar esa opinión, ¿sí? En un momento les voy a mostrar un resultado de esa información histórica. Bueno, distintas respuestas, ¿no? ¿Qué hacer con el proyecto? Nos vamos, lo mitigamos, lo transferimos o lo aceptamos. Es algo que ya ustedes por ahí han visto en sus cursos. La parte interesante es, ustedes hacen la implementación de la gestión de riesgos, hacen su análisis, ¿y ahora qué? ¿Qué vamos a hacer ahora con eso? Bueno, este es un ejercicio real, es un proyecto real que sucedió en el 2012. A lo que voy, vean, la contingencia base de ese proyecto, aquí la pueden ver ustedes cómo estaba aquí. Después pueden ver cómo esta contingencia se movió.
hacia acá, y aquí está. ¿Qué sucedió? Bueno, sucedió que la probabilidad se incrementó, o el impacto de los riesgos se incrementó, o bien tenemos nuevos riesgos. Por esa razón se movió nuestra distribución, se movió hacia este lado, nuestro histograma. Ahora, ¿qué pasa después? Se viene hasta acá y después se vuelve a mover hasta acá. A lo que voy es, la parte del manejo de riesgos no se termina con terminar el estudio, porque ustedes realizan un estudio de riesgos y les puede tardar 2 o 3 semanas o un mes, pero después sigue todo lo que es el monitoreo y control, y esta es la parte de cómo ustedes pueden llevar este control. Enseguida les muestro otra forma. Este es un reporte real de un proyecto real, donde aquí ustedes pueden ver en resumen el estatus de riesgo, el estatus del reporte del registro de riesgos, cómo era en esta etapa, en este tiempo, y cómo se comporta un tiempo después. Vean ustedes que aquí se logró eliminar un riesgo y qué impacto tuvo en la contingencia de ese proyecto, se refleja de esta manera. Aquí hay una comparación de las dos gráficas o de la forma acumulada de esta manera, ¿sí? De eso se trata, de darle seguimiento a todo ese análisis. Como todo, se ocupa práctica. Y para eso tenemos que tener un equipo de trabajo, unos expertos que nos ayuden y el apoyo de la dirección que confíe en lo que es la gestión de riesgo. En este caso, de eso se trata. Eso es una implementación y un apoyo constante. Se ocupa un campeón a nivel directivo que nos apoye en esto. Y bueno, aquí nomás mencionarles, esa es una, si ustedes van en internet, buscan este nombre, van a poder encontrar, es una política de gestión de riesgos que trabajamos nosotros y vienen detalles cómo se implementa. Viene también un manual que es gratis, lo pueden descargar del internet. Esta es la plataforma que utilizamos, una plataforma con proyectos reales. Es una plataforma que ven ustedes el registro de riesgos, el progreso, y aquí están los proyectos actuales. Son proyectos reales. ¿Cómo logramos ese control? Para cada proyecto tenemos una certificación del riesgo. Es decir, en cada fase tenemos una revisión de los riesgos y hacemos un control por medio electrónico. Es decir, los directivos de cada área firman esa certificación y vean ustedes cómo aquí está el registro de riesgos incluido. Entonces, es una manera como al término de cada fase se revisa el registro de riesgos y si se está de acuerdo, se firma. Si no se está de acuerdo, se realiza una discusión para eso, ¿verdad? Entonces, es una manera de cómo se tiene el control de los riesgos. Otra manera de cómo vean ustedes, tenemos bastantes proyectos y de nueva cuenta, como el registro de riesgos en esta etapa, que para nosotros es la etapa del medio ambiente, es diferente al registro de riesgos que ya tenemos en la parte de ICI. Ahora, interesante esto, vean ustedes cómo el registro de riesgos aquí es activo y vean ustedes aquí cómo el riesgo dice el estatus es retirado. Es decir, sí retiramos los riesgos, pero documentamos aquí qué se hizo. ¿Qué se hizo para mitigar ese riesgo? Porque la respuesta tiene un costo. Y a veces cuando se evalúa el costo de esa respuesta, se puede determinar si el riesgo es viable que se elimine o bien se deja que suceda, porque acuérdense que tiene una probabilidad de ocurrencia, no necesariamente de ocurrir. ¿Sí? Entonces esa es la parte interesante que ustedes deben realizar. Ahora, tenemos un buscador, es decir, si ustedes en esta plataforma dicen, ¿sabes qué? Quiero saber un registro de riesgos de proyecto de un puente, le dan clic y buscan y vean ustedes, les arroja una serie de registros de riesgos ya reales. O utilizamos un proyecto para rampas, en este caso de puentes también, y vean ustedes cómo les arroja un resultado. A lo que voy, perdón, esto es información histórica. Ya no parten de cero. Y en este caso, compartiéndoles una revisión que se hizo de la gestión de riesgos de un proyecto real, pueden ver ustedes cómo la contingencia
recomendada, es decir, lo que se recomendó utilizar en ese proyecto antes de que saliera a construcción, fue esta cantidad. La contingencia que se utilizó, es decir, lo que ocurrió en riesgos que sucedieron en la etapa de construcción, fue este número, y lo que me sobró de contingencia todavía. ¿Qué hubiese pasado si no se hace un análisis de riesgos? En este caso, el proyecto hubiera quebrado porque no se hubiera tenido la contingencia suficiente para mitigarlo. Entonces, algo que acabo de hacer en el febrero del 2018, hice este análisis. Algo muy interesante, vean. Esta gráfica me está diciendo dos cosas. Estas son las áreas de riesgos que sucedieron en la etapa de construcción. Estos son cambios de orden, que le llamamos. Vean ustedes la parte de identificación y la parte actual. Es decir, la curva de identificados viene siendo los riesgos que se identificaron antes de la construcción, y estos son los que realmente sucedieron. Entonces pueden ver en esta gráfica cómo en ciertas áreas se tuvieron muy buen análisis porque se pudieron identificar los riesgos. En otras nos hace falta ajuste. Aquí nos hace falta ajuste, acá nos hace falta ajuste. A lo que voy es, esto es información histórica que nos ayuda a nosotros a ajustar, a hacer, de alguna manera, a calibrar nuestros modelos de riesgo, ¿sí? Bueno, seguimos, solamente recomendaciones. La página de construcción de nosotros, aquí lo que quiero resaltar es, nosotros tenemos un cuestionario al final del proyecto, que ustedes terminan el proyecto y cuando se termina el proyecto, ustedes lo evalúan. En este caso, los ingenieros de campo junto con el gerente de proyecto. Vean ustedes que en el número 30 identificamos lo que es gestión de riesgos. Y gestión de riesgos prácticamente les estamos diciendo, denos retroalimentación de qué sucedió y qué no sucedió acorde a lo que nosotros identificamos de riesgo. Y eso es información también que se convierte histórica porque ya es pasado y nosotros la tomamos en cuenta para los proyectos futuros. Volviendo a la parte de información histórica, se hizo un análisis del costo en ciertos conceptos, ciertos elementos que suceden durante la construcción. Y en este caso determinamos, por ejemplo, que incrementos o ajustes del costo en materiales relacionados con el petróleo, este es el comportamiento de la frecuencia, este es el comportamiento de la frecuencia de, en este caso, cambios y en el alcance del proyecto, pero son cambios prácticamente del elemento, no tanto del diseño. Estos son cambios del diseño y incrementos en costo de los elementos. A lo que voy, esto es información histórica que nosotros nos podemos concentrar y decir, bueno, si sé que mi costo histórico es la frecuencia, es esto, yo me voy a este rango que va de 1000 a 51,000 y ese rango es el que yo voy a utilizar para mi análisis de riesgo. Si yo me voy a un rango muy bajo, la frecuencia es muy baja. ¿Qué me dice? Que la probabilidad es muy baja. Entonces, si un experto, ustedes, en este caso, vean ustedes cómo nosotros utilizamos la información histórica. Si a mí me viene un experto y me dice, me propone un valor de este lado, yo tengo argumentos para poder discutir porque ya tengo un análisis histórico, ¿sí? Entonces, hicimos para varios. Acá tenemos, por ejemplo, la parte del drenaje, la frecuencia de los costos en cambios durante la construcción, el importe de material. Vean ustedes la frecuencia, cómo se comporta. Material defectuoso. Aquí ven ustedes el 60% está de este lado. Y en este caso, lo que son líneas de gas o líneas de agua, el costo de reparación, cuando no se identifican, claro. Entonces, vean ustedes cómo la información histórica nos ayuda a nosotros a poder calibrar nuestros modelos y ser, de alguna manera, tratar de ser más realistas con esos modelos. Hicimos varios. Esta parte, cuando ustedes encuentran cuestiones históricas, elementos históricos, cambios en las condiciones del suelo, otro tipo de utilidades que en este caso de conexiones que hay en el subsuelo, y estas son, pues, si antes había una construcción, ¿qué se encontró en esa construcción, no?
De nueva cuenta, vean ustedes cómo está la frecuencia para cada uno. Nos da un norte, nos da una orientación de, en primer lugar, cuáles riesgos son más probables y el rango del costo, porque ese rango nos pega mucho en nuestro modelo. Es un resumen. Vean ustedes cómo está la distribución de cada uno de ellos, de cada uno del estudio que se hizo, y la distribución, ustedes pueden irse a los primeros 5 y dentro de esos primeros 5 pueden identificar y analizar los riesgos en base a esta historia. Esta es la parte del costo, cómo se comportó, el costo ya total de cada elemento, ¿sí? Les ayuda a ustedes también a concentrarse. Y este es también de los más recientes que estamos trabajando, es, nosotros le llamamos costos de riesgos para soportes, todo el personal que ustedes ocupan. Es decir, ustedes tienen una actividad de diseño de un elemento, y si hay un cambio en ese elemento, el ingeniero, los ingenieros tienen que trabajar a lo mejor 10 horas, a lo mejor 5 días más. Ese es un riesgo de soporte. Lo que hicimos nosotros es, cada elemento, cada de las actividades más importantes, hicimos un análisis histórico y después, mediante el software de riesgo, determinamos el comportamiento para estudios biológicos, para estudios de hidráulica, hidrológicos. Esto es en horas y en costo. Y vean ustedes, esta es una orientación que nos dice, bueno, este es el posible costo y estos elementos, estos números que ustedes ven, son los que ustedes pueden referenciar para su análisis de riesgos para el modelo, ¿sí? Ya los detalles ustedes los veían en un curso, en este caso con la universidad se ve a detalle esto, pero vean ustedes cómo este es un apoyo donde yo me baso en algo histórico. Un problema o un riesgo incluso, cuando ustedes realizan una identificación de riesgos es, no tomen la primera expresión de quien les esté dando una opinión. Documenten y después validen esa información. Esto nos apoya. Hicimos varios, este es el flujo, no voy a entrar a detalles, pero este es el flujo de cómo se hace. Y vean ustedes, después nos dice, bueno, hay un nuevo proyecto, ¿qué hacemos? Bueno, ya tenemos información histórica. Vean ustedes, si yo estimo que para el costo del incremento en el petróleo, por ejemplo, para el asfalto, me puede pegar en un 50, un 60%, aquí está el costo. Aquí está el costo, acá está mi mínimo y aquí está mi máximo. Es lo que yo les decía anteriormente con lo de Monte Carlo. De aquí lo sacamos. Ya no me estoy yendo a que si es lunes o a que si es el experto. Estoy utilizando la información histórica. De aquí, de esta manera, igual, ¿no? ¿Cómo utilizamos esos números? Claro, se va actualizando, no solamente una vez. Esto lo acabo de hacer en marzo. Es básicamente lo que se trata de publicar. Es información histórica cada mes del costo de soporte, y el costo de capital. El costo de capital para nosotros es el costo de los materiales, el costo propio de la obra, lo que es costo directo, ¿sí? Y eso se trata porque ya hay una referencia y si yo tengo un riesgo, por ejemplo, que está relacionado con la parte hidráulica, yo tengo una referencia de cuál puede ser el posible costo de esos estudios, lo documento y lo pongo en mi modelo de riesgo, ¿sí? Este es cómo hacer una lección aprendida de todo el proceso. Acá terminamos el proyecto, acá iniciamos todo esto. Y cuando terminamos el proyecto, hacemos lecciones aprendidas y cómo regresamos esas lecciones aprendidas, ¿sí? Este es un ejemplo de un registro de riesgos ya al nivel de proyectos. Ya no traemos riesgos, traemos proyectos. La certificación de riesgos que ya les mostré a ustedes, cómo controlamos esos riesgos por cada fase, es algo real. Y lo que vamos enseguida es al final. Y al final, todavía el gerente de proyectos va a hacer una revisión del registro de riesgos. Futuras aplicaciones, algo de lo más común es en el registro de riesgos para la contingencia. Aquí la tienen ustedes en apoyo, en capital, y en este caso el costo total. Y están los números que estaba un poquito platicando. Ustedes pueden aplicar esto al presupuesto o al estimado de costos y hacer el mismo análisis, ¿sí? Y también lo pueden aplicar en lo que es el calendario, ¿sí? Pueden determinar, en este caso, cuál es
mi probabilidad de tener un nivel de confianza del 70% me da la fecha. ¿Sí? Lo mismo se puede hacer para tiempo. Y finalmente, esta es la página web que nosotros estamos trabajando para documentar todo lo que es la gestión de riesgos. Aquí vean ustedes lo que tenemos, la información histórica. Aquí es donde nosotros colocamos toda la información histórica. Pues más que nada, pues muchas gracias por su atención. Fue un poco rápido, pero la intención quería darles un poquito un recorrido de todo esto. Y adelante, cualquier pregunta, con mucho gusto. Bueno, muchísimas gracias, doctor Pedro María Sánchez, por el webinar. Vamos a iniciar ahora el espacio abierto de preguntas y respuestas, donde justamente el doctor Pedro María Sánchez va a contestar las consultas que hemos estado recibiendo de parte de los participantes. Bien, vamos con la primera pregunta, es de Iber Almanza, de Bolivia. Dice, ¿qué programas o softwares se suelen utilizar para la realización de análisis de riesgos de un proyecto o de un negocio? Muy buena pregunta. Mire, existe una variedad de softwares y programas. Sinceramente, ya he utilizado la mayor parte de ellos. Todos hacen casi lo mismo, pero si ustedes me preguntan cuál sería el mejor, hay un software que se llama @risk, es @risk, y es de la empresa Palisade. Ese es el más poderoso hasta el momento. Ustedes también pueden buscar otro que se llama Crystal Ball, como bola de cristal. Son los dos más populares que pueden utilizar para análisis de riesgos en proyectos o bien a nivel de empresa. Excelente. La siguiente pregunta es de Raúl Antesana, de Colombia. Dice, ¿cada cuánto tiempo se tiene que hacer un análisis de riesgo de un proyecto que ya comenzó? Buena pregunta. Miren, aquí ya hay un riesgo porque el proyecto ya empezó, pero usualmente lo que nos toca a nosotros es, al término de cada fase, hacemos un análisis de riesgos, una revisión. Si el proyecto ya comenzó, es realizar ese análisis y al menos cada mes hacer un corte de cómo van los riesgos, cómo van las respuestas. Ese sería el estatus del proyecto. Si es un proyecto de varios meses, ¿sí? Si estamos hablando de un proyecto de 6 meses, pues sería quizás cada 2 o cada 3 semanas revisar ese análisis. Porque acuérdense, hacemos el análisis y eso es estático, ya es una referencia. Ya lo que viene después es qué sucedió y lo comparamos con lo que ya hicimos hace un mes. ¿Qué sucedió y lo comparamos con lo que hicimos hace 2 meses? Entonces, usualmente es cada mes o bien cada 2 semanas se hace esa revisión del análisis. Perfecto. Siguiente pregunta es de Milton Llanos, de Perú. ¿Existe alguna forma de categorizar los diferentes tipos de riesgo? ¿Cuáles serían? Sí, mire, usualmente en lo que nosotros trabajamos, clasificamos lo que son, por ejemplo, riesgos de la parte ambiental. Nos pega mucho lo que es la parte legal. Tenemos riesgos técnicos que son de diseño. Tenemos riesgos de geotecnia, que son prácticamente del subsuelo o de la capacidad del suelo. Tenemos riesgos de la parte hidrológica. Son las áreas que utilizamos. Tenemos riesgos de construcción también. Entonces, esa es la parte que nosotros podemos clasificarla. Si ustedes, por ejemplo, van en internet y buscan a Caltrans Risk Management, les va a arrojar un link donde ustedes van a poder encontrar una clasificación. Es un Excel donde vienen ya clasificados los riesgos. Pero esas usualmente son 4 o 5 áreas donde ustedes la clasifican. Muy bien. Bueno, por cuestiones de tiempo y programación, vamos a finalizar el espacio para preguntas y respuestas sobre la conferencia. Muchísimas gracias por su presentación, doctor Pedro María Sánchez. Para UVirtual realmente ha sido un honor contar con su participación como disertante de este webinar, que es un espacio de aprendizaje abierto para todas las personas interesadas en el uso de la información histórica en el análisis de riesgos en proyectos de infraestructura. Me gustaría, si quiere dar unas palabras a los asistentes, a las personas que el día de mañana quizás se vayan a sumar al magíster, le dejo unos minutitos para que pueda darle sus palabras. Sí, gracias, Mariano. Básicamente es invitarles a ustedes. La gestión y el análisis de riesgos es una oportunidad de poder tener un mejor control de la incertidumbre en proyectos o bien empresas. Si ustedes logran unirse al programa educativo que manejamos nosotros, les va a tocar la oportunidad de ver eso,
de ver cómo ustedes pueden relacionar esa inquietud que tengan en la gestión de riesgos de una manera práctica en sus proyectos o bien en su ámbito laboral, y después en la parte de tesis hay una oportunidad donde ustedes pueden tener una aplicación de esos conceptos ya en la vida real. Así que invitarlos a que apoyen, que se especialicen en una de las áreas que existen en lo que es la gerencia de riesgos, que hay bastante potencial en el ámbito profesional. Y muchas gracias. Excelente, muchísimas gracias. Bien, si los participantes de este encuentro desean tener más información sobre las maestrías de la Universidad Arturo Prat, los invitamos a visitar el sitio web unap.uvirtual.org. Doctor Pedro María Sánchez, muchísimas gracias por su participación, muchas gracias a todos los asistentes y que tengan todos ustedes muy buenas tardes.